Hola amigos, soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Estamos aquí como todos los jueves de 9 a 10 con ustedes en su programa Perlas de Sabiduría. Es un gusto, es un honor estar con ustedes. De verdad que en esos tiempos de pandemia que no tenemos mucha vida social, ese espacio es tan maravilloso, nos conecta los corazones y lo aprecio y muchas gracias también por sus comentarios, por sus sugerencias, por toda esa conexión de corazón, de alma que tenemos con nuestros radio oyentes y también los seguidores de Facebook y canal de YouTube de la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Bueno, la mayoría de ustedes conocen quiénes son los Bahá'ís, cuáles son nuestros principios, nuestras enseñanzas, pero como siempre, hay personas que por primera vez nos escuchan. Vamos a dar una pequeña introducción en breve. ¿Qué es la fe Bahá'í? La fe Bahá'í es una religión, una fe dentro de esa cadena mundial y de la historia de la humanidad, que aquí en el programa muchas veces hemos hablado sobre cómo Dios, nuestro creador, está cuidándonos, está protegiéndonos, está educándonos a través de los enviados, o nosotros le llamamos manifestaciones de Dios, que envía como educadores mundiales, educadores universales en diferentes épocas de la historia de la humanidad, ¿no? Como en la historia conocemos, tenemos hace miles de años a Krishna, tenemos a Zoroastro, tenemos a Moisés, a Buda, a Jesucristo, después tenemos a Muhammad para esas tribus árabes, esa zona de esas regiones de Medio Oriente, después tenemos el Bab y actualmente tenemos a Baha'u'llah, significa la gloria de Dios. Él es el enviado de Dios o educador universal para esta época, para ahora y futuro, porque todos enviados de Dios vienen con una misión. Es como en colegio, ¿no? El profesor viene con una misión de llevar a un grupo de alumnos de un conocimiento, de una medida a otra medida más elevada. Entonces la humanidad, que también pasa por ese proceso de educación, no solamente en nivel material, académico, sino espiritualmente también nuestro alma necesita de esa educación. Dios, a través de Baha'u'llah, ha enviado esas nuevas enseñanzas que ayudan a transformar nuestro alma como persona en nivel individual y también en nivel social. En verdad, el concepto de la religión, como ahora entendemos a través de las enseñanzas de Baha'u'llah, es una fuerza transformadora que ayuda a la civilización, para que la civilización sigue creciendo, sigue progresando continuamente, no parar, sino continuamente va a ir en adelante. Entonces, todos nosotros podemos cuestionar nuestra fe, nuestra religión y ver si lo que yo creo me está ayudando a mejorar, estoy aportando para mejoramiento del mundo, porque lo que necesitamos cada uno de nosotros como personas creyentes en un creador, en un Dios que nos ha creado, es asumir esa responsabilidad también de dedicarnos con devoción, sacrificio, perseverancia, servir a la humanidad. Empezar de nuestro entorno más cercano, que son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, hasta si tenemos posibilidad de aportar para el mejoramiento del mundo en un nivel más amplio, en buena hora. Así que amigos, ya saben que la fe Bahá'í, su fundador es Baha'u'llah, significa la gloria de Dios. La fe Bahá'í nació en 1844. Desde esa fecha ya se inició toda esa transformación y realmente la vida de la humanidad se puede decir que tiene un antes y un después, ¿no? Es un tema que podemos tocar en algún momento, porque todo lo que ahora para nosotros suena normal, como por ejemplo, voy a dar ejemplo, ahora la gente se habla de igualdad de derechos entre hombre y la mujer o derechos humanos, lo que hace 100, 200 años antes
antes de 1844, nadie se preocupaba de ese tema. O, por ejemplo, eliminación de los prejuicios, que es una enseñanza, un principio Bahá'í. Antes la gente con mucho orgullo tenía esclavos en su casa y se sentía muy cómodo. Pero ahora eso es tan rechazado por cualquier ser humano porque sabemos que eso es injusto. Entonces, las enseñanzas que ha traído Baha'u'lláh, como principios, por ejemplo, de eliminación de todo tipo de prejuicio, como tener armonía entre ciencia y religión, que todo lo que creemos, si no tiene un fundamento científico, entonces es superstición, ¿no? Esos son vanas imaginaciones del ser humano. Por eso que la religión no, ya está protegido, no puede caerse en superstición, porque tiene sus fundamentos científicos y todas las enseñanzas de Baha'u'lláh están protegidas. Y bueno, no solamente este principio, sino todo, por ejemplo, armonía también, o eliminación, mejor dicho, eliminación de extremo riqueza y pobreza, también tiene muchos fundamentos, bueno, espiritual y material, ¿no? Para bienestar espiritual y para bienestar material de la raza humana. Y así, todos los principios y todas las enseñanzas de Baha'u'lláh tiene mucho lógico y cada una que sí, bueno, han escuchado en un programa y seguramente en otros programas vamos a escuchar. No hay quien diga que no estoy de acuerdo, porque ¿quién no está de acuerdo con educación universal para todos los niños y seres humanos de la Tierra? ¿Quién no va a estar de acuerdo con eliminar todo tipo de prejuicio o con tener un idioma auxiliar para que podamos comunicarnos, ¿no? Yo hace 40 años cuando vine aquí no sabía ni una palabra en español. Miran cómo sufrí y ahora estamos hablando y estamos comunicándonos. Si no hay un idioma que podemos compartir nuestros sentimientos, nobles sentimientos uno con el otro, entonces, ¿cómo? ¿Qué humanidad, qué familia humana somos, no? Entonces, son necesarios. Bueno, ya no les doy más dolor de cabeza con todos esos principios, pero saben ustedes que en este programa tenemos ese espacio justamente para compartir esas maravillas y esas perlas de sabiduría que ha traído Baha'u'lláh, no solamente para mí, para mis amigos que ahorita los voy a presentar, sino es para toda la humanidad, porque todos somos, como dice Baha'u'lláh, dice, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Somos miembros de una sola familia humana. Muy bien, amigos. Hoy día tenemos un tema maravilloso y dos invitados de lujo. Estoy muy contenta de tenerte, Manillé, desde Bolivia. Bienvenida, Manillé. Bueno, si quieres saludar, puedes abrir tu micrófono. Muy buenos días. Gracias, Azam, por la invitación. Realmente es un espacio muy inspirador y la introducción a la fe Bahá'í ha sido realmente que da esperanza al corazón de la humanidad, tanto individuos como la colectividad en esos tiempos de incertidumbre que no sabemos qué más nos espera. Muchísimas gracias. Gracias. Y saludo también a Lesky, que es un Bahá'í de la comunidad de ustedes. Yo estoy desde La Paz, Bolivia, participando. Gracias. Gracias, Manillé. Gracias. Y tenemos a don Lesky, un amigo muy querido también, que estoy muy agradecido a aceptar la invitación y acompañarnos. Bienvenido, Lesky. Muchas gracias a Sam por la invitación también. Realmente es una oportunidad para dar un poco más a conocer, digamos, estas perlas de sabiduría, como bien dices, porque debemos ver toda digamos, el fenómeno religioso, no como cosas separadas, sino que prácticamente es un solo movimiento o experiencia humana que transporta la humanidad desde una época menos preparada, ¿no?, hacia una realidad más avanzada. Así como cada día, digamos, amanece un nuevo sol, ¿no?, igualmente la humanidad pasa por un proceso semejante en que caemos en una noche, digamos, espiritual,
y es necesario que en esa noche vuelva a amanecer la palabra de Dios, que viene siempre a través de uno de sus mensajeros. Exacto. Sí, es muy linda forma de dar ese conocimiento, ¿no? Que es realmente tiene mucha lógica, ¿no? Que la humanidad nunca puede, quien nos ha creado no nos puede abandonar. Es como padres tengan hijos y digan, ya, pues ya te di la vida y chao. No, Dios también, como dices, nos ha acompañado y seguirá acompañando a su creación. Y por eso tenemos esa bendición de recibir su mensaje a través de sus enviados, ¿no? Su voluntad, su plan, porque Él tiene un plan divino, hay un plan divino y lo transmite de época a época a través de sus enviados. Muy bien, pero hoy día estamos de fiesta y la comunidad Bahá'í en nivel mundial está celebrando las fiestas, la celebración más grande del calendario, de la época que se ha iniciado, que vamos ahorita a conversarlo. Y si miran los que pueden ver, no en radio, lo que pueden seguirnos por Facebook, yo tengo una canasta de rosas atrás de mí, que es justamente recibí como regalo para esas celebraciones que ahorita Manillé y Lesky nos van a explicar. Estamos celebrando las fiestas o festival de Rezván. Vamos a conversar qué es Rezván para nuestros amigos radio oyentes, seguidores de Facebook y del canal de YouTube, que posiblemente es primera vez que han escuchado. ¿Cuál es el origen de la palabra? ¿De dónde viene? Y después un poco hablamos de la historia de Rezván y la importancia, ¿no? ¿Por qué los bahá'ís lo celebramos y estamos tan contentos hoy día? Yo hasta me puse de rojo. Esa es mi blusa de fiesta, porque de verdad que estoy celebrando con todo mi alma. Entonces vamos a ir compartiendo, siéntense cómodo para intervenir y conversar. ¿Quién desea empezar? Manillé, tu micrófono está apagado. Yo quisiera que por favor Lesky comience. Ok, muy bien. Don Lesky, ok. Bien. Realmente este festival es la fiesta más grande denominada por el mismo fundador de la fe Bahá'í, que es Baha'u'lláh, la ha denominado la reina de las fiestas, ¿no? Y es necesario hablar un poco de su historia, creo yo, para que pueda entenderse, ¿no? Esto ocurre en base de parte de la historia y una parte fundamental de la historia de la fe Bahá'í, que fue la declaración de Baha'u'lláh, la declaración de sumisión abiertamente, ¿no? Al mundo, a sus seguidores, ¿no? Esto ocurre en las siguientes circunstancias. Estando bajo la de destierro en Irak, en la ciudad de Bagdad, por motivos justamente de su religión, ¿no? Entonces, ya tenía 10 años en la ciudad de Bagdad, desde 1853 a 1863, y comenzó a resultar incómodo para el embajador de Irán o de Persia, digamos, que vivía en esta ciudad, la presencia de Baha'u'lláh, siempre pensando que, digamos, que lo que buscaban era una revolución material, militar, derrocar gobierno, etcétera. Cosas que eran simplemente calumnias, porque la única revolución que trajo Baha'u'lláh es una revolución espiritual del ser humano, ¿no? Entonces, por esas malas interpretaciones y esas malas influencias, el gobernador de esta ciudad recibe el encargo de que Baha'u'lláh tiene que ir a un lugar más lejano del país de Irán. Tiene que ir a un lugar más lejano. Entonces ocurre que aproximadamente el 26 de marzo de 1863 recibe este encargo. Pero como cada lugar donde iba Baha'u'lláh era muy querido y respetado por las mismas autoridades, el gobernador de la ciudad le dice que desea hablar con él para transmitirle una orden, ¿no? Y así es donde él se entera
de esta decisión del gobierno para ser desterrado nuevamente más lejos de Irán a la ciudad de Adrianópolis. Adrianópolis. Ok. Entonces, Constantinopla, toda una ruta de Constantinopla a Adrianópolis y después terminan sí, a Constantinopla. Exactamente. Entonces, en esas circunstancias él recibe esto y a raíz de eso hace los preparativos para marcharse de la ciudad. Entonces, en ese preparativo, como él no iba solo, sino iba con su familia, iba con seguidores también, en ese preparativo grande, de un grupo grande, se instala en un jardín de Bagdad, que estaba a orillas del río Tigris. Y a ese jardín lo denomina el jardín de Ridvan. Ridvan significa paraíso. Entonces, en ese lugar es donde comienzan a llegar, digamos, los amigos para despedirse de Bahá'u'lláh. Vienen las autoridades, vienen muchos miembros de la ciudad, bajáis que se iban a quedar en ese lugar, etc. Entonces, es en esas circunstancias donde él declara su misión en este lugar llamado Ridvan y que él denomina después, ¿no? Que esta festividad y esos días que él permanece ahí, que son 12 días, ¿no? Serían conmemorados en el futuro como las más grandes de las fiestas bajá'ís. Muy bien, muy lindo esa. Entonces, Ridvan es una palabra que en árabe significa paraíso y es nombre de esa festividad que estamos celebrando los bahá'ís, ¿no? ¿Ya? A ver, Manillé, de repente quieres también... Vamos a ir cambiando porque es un conversatorio, Sí, ¿no? Sí, perfecto. por favor, participa. No, me parece excelente, Leslie, gracias. Realmente esto generó en la comunidad, tanto no bajáis como babís en ese entonces, una tristeza muy grande. Pero Bahá'u'lláh convirtió esa tristeza en una celebración, esta crisis en una victoria. Cuando Bahá'u'lláh, como muy bien ha dicho Leslie, se trasladó de su propia casa, porque ya no volvió a esa casa, para cruzar el río e irse a ese jardín que en realidad uno de las personalidades muy grandes de Bagdad, al saber que Bahá'u'lláh estaba dejando la ciudad para siempre y que la gente no podían más atender de la gente que de la misma ciudad de Bagdad y de Karbala y de otros venían a despedirse de Bahá'u'lláh y de su familia. Entonces él personalmente ofreció su jardín y dijo, por favor, si pueden pasar ahí para que ese flujo de visitores pueda ir ahí, porque la casa de Bahá'u'lláh era muy sencillo, muy, muy chiquito y no estaba. Entonces Bahá'u'lláh, cuando ese día, el 20 o 21 de abril, de ese día de abril, salió por última vez de su casa con un taj, con un sombrero muy especial. La gente afuera de su casa estaba una multitud llorando. Varias señoras dicen que llevaban sus hijos y bebés y lo ponían a los pies de Bahá'u'lláh para que no pueda salir de la ciudad, ¿no? Entonces un niño hasta de corta edad, de 3, 4 años, dice, corrió a Bahá'u'lláh en su hablar de tan chiquitito, le suplicaba que se quedara, ¿no? Entonces Bahá'u'lláh levantaba a los bebés, devolvía a sus madres, los acariciaba y por fin llegó hasta la orilla de este río Tigris y cruzó al otro lado. Era en la tarde, ya a 2, 3 horas después del mediodía, que llegó a ese jardín. Y la distancia no es mucha, pero era la multitud que había, que realmente Bahá'u'lláh atendía y se despedía de ellos al salir de esa casa que nunca más volvió. Y esa multitud no eran babis, ¿no? No eran bahá'ís. No eran. Eran venían del hasta pueblo, de otras ciudades. Sí, de pueblo. Pero en estos 10 años han visto tanta transformación,
han visto tantas enseñanzas a las orillas de ese río Tigris. Baha'u'llah reveló antes de 1863 las palabras ocultas, que son una serie de consejos para elevar el carácter del ser humano. Y todo eso tenía efectos en la ciudad y en la comunidad de Bagdad, Irak y las ciudades aledañas. Entonces, cuando Baha'u'llah llegó a ese jardín, comenzó, él lo llamó la celebración de Rizwan, como una nueva etapa. Pero había, además, que la intensidad de las revelaciones, porque él apenas llegó, hizo 3 anuncios y después les pidió papel y pluma para revelar tablas inmediatamente. Y una de las tablas que ha revelado es tan extenso, creo que son casi 60 páginas. Imagínense que lo ha revelado en pocas horas, escribiendo con sus propios puño y letra, ¿no? Entonces, Baha'u'llah ha hecho 3 anuncios que realmente es los fundamentos de una nueva civilización. Lo que ha dicho Azam me encantó. O sea, la religión no tenemos que tomarlo como un conjunto de ritos y rituales. Si tomas café, si tomas, no sé, carne de chancho, no hay que reducir la religión a eso. La religión es una fuerza espiritual que, como muy bien dijo Azam, transforma al individuo y a la sociedad para construir una civilización en continuo progreso. Ahora, esta civilización que Baha'u'llah trajo y lo anunció ese primer día, que es como juicio final, que es la festividad de Dios, Baha'u'llah lo llama, que es más grande, son muy sencillas, pero son muy profundas, que hasta ahora estamos trabajando la humanidad en eso. Primera, que es para paz y unidad, dice, las espadas no serán usadas más. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente que es metafórica. Quiere decir que toda la cultura de violencia para adelantar religión de Dios, como ha habido en muchas religiones, ha sido eliminado. Baha'u'llah dijo, es poder de la lengua, de la palabra revelada que conquista los corazones. Y no vamos a adelantar esta religión con guerras, no hay guerras santas, ni con espadas. Esto demostró que esta civilización es basada, logra o percibe o está trabajando en esta civilización para la paz mundial. Y también que no puede haber que yo en mi nombre de mi religión menosprecie a otro ser humano que tiene otra religión. Entonces, este dominio, esa opresión de que había de tradiciones que realmente al ser humano le ponían en un segundo plano, si no tenía la religión del grupo que estaba dominando, ha desaparecido. Al mismo tiempo que es una cultura de paz, es una cultura de derechos humanos. O sea, el ser humano no tiene derecho porque es árabe o es persa o es americano, es musulmán, es bahá'í, es cristiano. El ser humano tiene derecho porque es ser humano. Exacto. Eso es muy importante. Mire cómo con una frase ha cambiado la civilización nueva que viene. En segundo lugar, siempre escuchamos que no, cada religión dice es la última religión y no vendrá más. Baha'u'llah, con segundo principio que anunció en ese jardín, ese día, terminó con esto. Dijo, ni siquiera la fe Bahá'í es la última. En 1000 años vendrán otros mensajeros de Dios. Entonces, con esto ha dado una fuerza dinámica a la religión para que busque que estas que
estas tradiciones antiguas que teníamos y en nombre de esas tradiciones que no era basado en búsqueda de la verdad, discriminábamos a los seres humanos, se ha desaparecido. Tenemos que trabajar para llegar a eso. Entonces, porque además, a veces por esas tradiciones hasta menospreciábamos a las personas menos que las cosas y los animales, ¿no? Y con eso también, como ha dicho la Hazam, esta es una nueva civilización que tiene nueva tradición, ¿no? Pero la tercera, que es todavía mucho más poderoso, es que todas las cosas creadas, seres humanos y cosas, Baha'u'lláh dice, en este primer día de Rezvan han sido sumergidos en el océano de purificación. Y Dios, para asegurar más, Dios ha manifestado todos sus nombres y atributos sobre toda la humanidad y todas las cosas. Imagínense, este es el fundamento de todo lo que hablamos de derechos humanos. Esto es su principio espiritual de hablar de derechos humanos. Y esta, muy importante para la civilización bahá'í, con eso termino, perdón, ha sido muy largo, Azam, es la base, el fundamento de la unidad mundial. O sea, nosotros no hablamos de globalización en términos de solamente comercio o las demás cosas materiales. No, nosotros hablamos de unidad de la humanidad en términos que todos los seres humanos han sido sumergidos en el océano de purificación. No hay inmundos, no hay personas que no tengan derecho. Y esta tiene que ser la base de construir una civilización mundial. Y Baha'u'lláh con eso también dijo, todo lo pasado ha sido perdonado. En todas las religiones suplicamos para perdón individual y perdón colectiva. Baha'u'lláh dijo, con esto de sumergirse en el océano de purificación, todos han sido perdonados. Son buenas nuevas de una nueva civilización y una nueva definición de la religión, que muy bien Azam lo ha dicho al comienzo, que es una fuerza que transforma individuos, transforma la sociedad y conlleva a una civilización en continuo progreso. Mil disculpas que No, perfecto. Estamos aquí para ese conversatorio. Más bien, gracias. Has aclarado algunos conceptos muy, muy importantes dentro de esos principios que Baha'u'lláh inicialmente justo en día de Rezvan, en primer día de Rezvan, en ese jardín, anunció. Eso es como un nuevo nacimiento de un mundo nuevo, totalmente, porque él borra todas esas creencias, disculpen la palabra, pero me parece podrida, que por ejemplo en algunos países todavía existe la casta baja, alta, que ese ser humano es intocable, no hay que acercarse porque se considera como impuro, y todo eso Baha'u'lláh totalmente lo borró de la faz de la tierra. Yo creo que ese nuevo nacimiento de esa nueva humanidad que se inició a partir de este día con esas enseñanzas, y estamos tratando poco a poco, incluso nosotros los bahá'ís, que tenemos en nuestro alcance más de 100 volúmenes de escritos de Baha'u'lláh, estamos tratando de entender y poniendo en práctica poco a poco. Y este principio, primera enseñanza que se puede decir que Baha'u'lláh anunció de desarme, miren, ahora nosotros estamos sintiendo, todo el mundo está sufriendo de una pandemia, y muchos países no fuimos nunca preparados de hospitales, medicamentos y muchas otras bienestar necesario para el ser humano, porque la mayor parte, mejor dicho, de todos los países, el presupuesto de todos los países se invierta en tema de militarización, de instrumentos de guerra, mientras podría invertirse en educación, en bienestar, en prosperidad de la raza humana.
y cómo Baha'u'llah nos ha salvado, y que la humanidad lo va a ir entendiendo y lo va a ir poniendo poco a poco o de buena manera, como dicen, o obligatoriamente a través de sufrimiento, pero no nos queda otra que obedecer lo que es plan divino para la humanidad. Muchas gracias de sus intervenciones y me gustaría escuchar más a Lesky, por favor. ¿Qué más comparte sobre Rezvan? Ya, justamente nosotros podemos, a raíz de esta celebración, ¿no?, tan importante como es la fiesta de Rizván, reflexionar sobre cuáles son los elementos que realmente hacen transformar, que permiten los cambios, cuál es el elemento catalizador, ¿no? Porque mucho existe la buena voluntad. Toda la gente tenemos buena voluntad. Pero ¿cómo esta buena voluntad se puede poner en acción para beneficio colectivo? ¿De qué manera? ¿No? Entonces, ese elemento, aunque ahorita todavía no lo entendemos muy bien quizá, pero ese elemento es solamente la palabra de Dios. No existe otra cosa más poderosa que la palabra de Dios para transformar primero uno mismo internamente y luego poderse dar a los demás. Así como, por ejemplo, Manié ha leído solamente unas pequeñas palabras, ¿no?, simples, ¿no?, como por ejemplo que ya las espadas no van más, pero depende quién lo ha dicho, y entonces esa palabra adquiere un poder inmenso. Exacto. ¿No? Inmenso. Ahora, actualmente hablamos de derechos humanos, hablamos de unidad de la humanidad, ¿no? Pero la unidad fundamental no es solamente la unidad política, no es la unidad de, digamos, de que todos los países vamos a ser considerados un solo país. La unidad fundamental es la unidad espiritual. Como dice Manille también, ¿no? El ser humano no es importante porque es colombiano, americano, peruano, o porque es cristiano, evangélico, etc. No, el ser humano es importante simplemente por ser ser humano. Entonces, cuando estos conceptos los tengamos suficientemente claros y nos demos cuenta de que no existe un progreso individual sin el apoyo del colectivo, ¿no?, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestro papel histórico, ¿no?, estar conscientes de este momento histórico en el que vivimos, en el que tenemos la oportunidad de hacer cosas sencillas pero importantes, y sin ese concurso, nada cambiará. Entonces, el primer esfuerzo nuestro es por entender esta realidad, el comprender cuál es ese elemento que logra catalizar, digamos, la voluntad, ¿no?, que es la palabra de Dios. Yo pienso que si avanzamos en ese sentido, tenemos mucho por hacer todavía. Muchas gracias, Lesky, muchas gracias. Realmente es así, ¿no? El concepto de religión, el concepto del ser humano, todo se ha cambiado totalmente en esa nueva dispensación, en esa nueva época que Dios nos está enseñando, ¿no? Está enviando esas enseñanzas maravillosas y nos libera de esa cadena de ignorancia que hemos vivido por miles de años. ¿Sí, Manille? No, yo quería, me parece realmente es muy importante lo que mencionó y explicó Lesky. Y quiero un poco también ir intercalando qué pasó, cómo era el ambiente de esos 12 días, cómo vivían, ¿no? Ahí para un poco ir, ¿cómo se llama? Conviviendo la parte intelectual con la parte, ¿cómo se llama? Emocional de corazón. Que algo que es muy importante, ese jardín era un jardín de rosas, ¿no? Y entonces los acompañantes de Baha'u'llah que estaban con él en ese jardín, porque cada mañana venía una torrente de personas y se quedaba hasta la noche, pero tenían regalos muy especiales en eso.
Los amigos habían hecho, porque era tanto, y además en esa época, en hemisferio norte es plena primavera, porque comienza el marzo, pero todavía hay un poco de frío, nieve y todo, pero en este mes de abril, fines de abril y inicios de mayo, es donde se florece todo y todo cambia, ¿no? Entonces en ese jardín estaba lleno de rosas. Y entonces los que acompañaban a Baha'u'lláh por su instrucción, cortaban esas rosas y lo ponían como unos montoncitos de rosas en cada una de las calles para que Baha'u'lláh después regale esto a los que venían a visitarle y despedirse de él para que lo lleven para sí mismo, y hasta Baha'u'lláh mandaba rosas, decía, para tales y tales personas que eran sus conocidos de cada uno. Cuentan, porque tenemos como muy poca descripción sobre esas épocas, pero de lo que tenemos se siente una intensidad increíble. Dice que estos montoncitos de rosas eran tan elevadas que los amigos que se sentaban, obviamente no había asientos, todos sobre el suelo para recibir un vaso o una tacita de tecito que les invitaba a Baha'u'lláh, muchas veces en su propia mano les invitaba a té. Entonces no podían verse porque el montón de las rosas era tanto que no podían verse a los demás que estaban sentados ahí. Y por otro lado, Baha'u'lláh estaba en un estado de éxtasis espiritual que es increíblemente, no se puede describir. Las personas que en la noche caminaban por el jardín para cuidar y para estar cerca, decían que cada noche, uno de ellos cuenta que cada noche de las 3 noches que a él le había tocado cuidar el jardín en la noche, cada vez que se acercaba a la carpa donde estaba Baha'u'lláh, porque no había construcciones, era un jardín, y los amigos también se quedaban en las carpas, ¿no? O tiendas, que es lo que llamamos. Dice que lo encontraba que no estaba dormido, no podía dormir. Y una noche, por ejemplo, varias de esas noches, pero una noche dice, él estaba caminando en estas callecitas del jardín y los ruiseñores cantaban tan fuerte en esa noche que era increíble. Y dice, y él también revelaba versos de Dios. Y dice que se entremezclaba su voz con el canto de los ruiseñores, ¿no? Era tan bello el ambiente que estaba. Y Baha'u'lláh le dice, cuando este amigo se acerca un poco más, Baha'u'lláh le dice, mira, ruiseñores, están tan enamorados de las rosas que no pueden dormir y hasta noche tienen que alabar a las rosas, ¿no? Y haciendo realmente una metáfora a sí mismo, que por intenso amor que tenía hacia Dios y hacia enseñanzas divinas, él tampoco, ese ruiseñor divino tampoco podía dormir y estaba revelando. Y la verdad, uno de los señales, además de esos 3 principios simples, pero profundamente importantes para la civilización mundial, Baha'u'lláh revelaba intensamente tablas y odas y lo mandaba, su amanuense llevaba a los amigos que estaban en diferentes carpas o algunos cuartitos que ahí había, lo cantaba, lo leía para ellos, y ellos de felicidad se levantaban a bailar, ¿no? Es un baile de espiritualidad, de tanta éxtasis espiritual. Y hasta dice que una noche, de nuevo estoy hablando mucho, Azam Jum, voy a terminar. No, está bien. Una noche Baha'u'lláh de repente entró a uno de estas carpas o cuartitos y dijo, les escuché tan feliz que les vine a acompañar y les había traído una jarra de agua con un poco de perfume de rosas y seguro un poco de azúcar. Y en persona les ha servido. Pero eso era el ambiente de esa celebración. No era una celebración material, era una éxtasis, una elevación espiritual que los mundos espirituales y materiales
realmente se comunicaban. Esto era lo que la gente vivió en su tiempo en Rezván, y por eso también los 12 días es tan grande ese festival, que en el futuro seguro vamos a estar tan desarrollados espiritualmente que vamos a experimentar esta éxtasis espiritual que ellos primeros creyentes experimentaron en el jardín de Rezván, en ese paraíso terrenal. Exacto. Gracias, Manjuju. Es cierto, porque tiene esos días tiene una fuerza, un espíritu muy especial. Personalmente, yo lo siento eso. Por ejemplo, el primer día de Rezván, mi día era diferente, sin que haga algo diferente, ¿no? No es que porque yo he hecho algo diferente, porque mis sentimientos es como que hoy día no es un día normal como otros días. Es algo realmente que tiene una fuerza, como bien dicho Lesky. Si yo digo algo, ¿no? O doy un consejo, es de mi boca para, de repente los que me quieren, me escuchen un poco, hacen caso. Pero cuando eso viene de Dios, tiene una fuerza especial. Por eso que realmente los conceptos también en la fe Bahá'í lo entendemos, son diferentes. Por ejemplo, el concepto de religión que estuvimos hablando, que impulsa la civilización, es una fuerza que impulsa la civilización porque tiene esa fuerza de Dios, es palabra de Dios, es plan de Dios, es la voluntad de Dios para esa época. Así tiene que funcionar y así funcionará. Queremos o no queremos, consciente o inconscientemente, eso sí va a seguir así. Y esa celebración espiritual que nos estás llevando en ese jardín, y yo ya estaba hasta sintiendo el aroma de esas rosas, eso era una celebración espiritual y nosotros lo vamos a ir sintiendo también porque las enseñanzas que dio Baha'u'lláh en ese día fue inicio de construcción de una humanidad totalmente distinto de lo que hemos vivido, lo que hemos, mejor dicho, no hemos vivido, lo hemos sufrido, porque nuestros antepasados han sufrido de guerras, de maltratos en todos los niveles, de violencia, pero ahora la humanidad va a ir cambiando, está cambiando, ¿no? Y nosotros vemos sus señales. No sé si Lesky también quiere compartir algo más. Tenemos todavía 15 minutos de tiempo, así que seguimos disfrutando de esa conversación tan hermosa sobre Rezván, la fiesta más grande de la comunidad baja. Sí, efectivamente, estamos recordando, rememorando, digamos, esos momentos tan benditos, tan preciosos, ¿no? Sin perder de vista cuál era el objeto, ¿no? O sea, así vienen los mensajeros de Dios, como dice también en la Biblia, ¿no? Jesucristo dice, siempre hemos venido y como la gallina hemos abierto las alas para protegerlos, ¿no? Al ser humano. Sin embargo, lo que le devuelve al ser humano a ellos es dolor, ¿no? Es el maltrato, ¿no? Porque esta estadía en el jardín de Ridván era previo a su salida de destierro hasta Constantinopla, un viaje de unos 1.600 kilómetros que se hacía solo a caballo, a pie, ¿no? En medio de empezaba creo después invierno, pero duró algo de 3 o 4 meses ese viaje, ¿no? Eso fue, digamos, un problema para Baha'u'lláh, que se fue acrecentando porque después vienen otros destierros hasta que termina en la prisión de Acre. Eso nos debe hacer reflexionar también. ¿Cómo es posible que estos seres escogidos por Dios, iluminados, que traen este remedio espiritual al hombre, lo sigamos tratando o lo hayamos tratado tan mal, ¿no? Así como a Jesús fue crucificado, ¿no? En la cruz. Muhammad tuvo que huir hacia otra ciudad, ¿no? Y Al-Baqr fue martirizado y a Baha'u'lláh
pasó 40 años de destierro. 40 años. Es impresionante lo que hacen ellos por amor a la humanidad, ¿no? A pesar de todo. Es cierto lo que dice Leslie, que ese lapso de 12 días fue como algo muy especial que durante 40 años de sufrimiento, y bueno, de eso alguna vez hablamos y podemos volver a hablar sobre la historia de vida de Baha'u'llah, que realmente fue muy doloroso. No era que dentro de poco tiempo lo crucifican o lo martirizan como el Bab y se acaba, no era, no solamente él, su familia y la gente cercana también han pasado 40 años de maltrato, de humillación, de miseria, de hambre, de todo lo que inhumano que se puede hacer a alguien, sí se ha hecho. Pero dentro de todo esos 40 años hay esos 12 días de celebración. Sí, por favor, continúen contando para nuestros radioyentes y seguidores de Facebook. Sí, sí, Alzam, si por favor me permites, yo quisiera en esos últimos momentos, me acordé de unas 2, 3 citas de Baha'u'llah que es muy importante y hace alusión a la esencia de su mensaje, que es muy importante que también tengamos contacto con la palabra revelada de Baha'u'llah mismo. Baha'u'llah haciendo alusión a las tienditas, carpitas que había ahí, en una cita dice, el tabernáculo de la unidad se ha levantado. No os consideréis extraños los unos a los otros. Sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama. Mire, los 3 principios fundamentales que mencionamos de unidad, de ser humano que es igual, de que no tiene que haber guerra, que no tiene que haber otredad, que todos, no importa dónde en ese planeta vivimos, somos creación de Dios, somos hojas de un solo árbol. Esta cita tan corta lo menciona, ¿no? Y en otra cita, respecto a esa fuerza que impulsa la transformación, Baha'u'llah pide, aquel que se levanta a servir mi causa, que primero enseña a sí mismo para que su palabra atraiga los corazones de los demás. O sea, no es que tenemos que ser muy, ¿cómo se llama? Con mucha destreza para dar discursos muy bonitos. Ese discurso tiene que nacer de una experiencia de obediencia de las leyes. La fe tiene una nueva definición en la fe Bahá'í. Es reconocer a la manifestación de Dios y obedecer sus leyes y enseñanzas. Entonces, en esta cita, Baha'u'llah está diciendo, como lo ha dicho también Leslie, mencionó muy bien, que no es cualquier palabra que van a pronunciar. Tiene que ser una palabra que primero afectó, impactó su corazón para que lo que habla atraiga corazones de los demás. Y el otro, que realmente los científicos sociales del mundo por siglos van a estar trabajando ese concepto. Baha'u'llah en una carta, como ya mencionaron, que de Bagdad no fue final, de nuevo lo desterraron a Constantinopla, de ahí a Adrianápolis, y en estos lugares Baha'u'llah comenzó, si en ese jardín era a los que estaban presentes, cuando más lejos lo han mandado, más elevado fue su llamado. Entonces mandó cartas a los reyes, gobernantes y jefes religiosos de su época. A la reina Victoria de Inglaterra le alabó porque había levantado prohibido la esclavitud, ¿no? Que había hecho aunque era una monarca, había hecho una asamblea para que consulten, 2 cosas le había alabado, y le dice que todos somos siervos, esclavos de Dios.
a una reina. Imagínense un exiliado en Adrianópolis, a una reina de Inglaterra le dice, tanto tú como yo somos esclavos de Dios. No creas que Sí. Sí. alguien tiene... dice, Privilegios. el mundo, la unidad que necesitamos es una unidad orgánica, como el cuerpo humano. Ustedes fíjense, todos los días pueden ver su cuerpo. ¿Cuántos órganos tenemos? ¿Cuántos miembros tenemos? ¿Cuántos sistemas de digestión, de nervios? Todo eso es diverso. Pero la vida es cuando toda esa diversidad trabaja en armonía. Baha'u'lláh eleva la unidad del género humano como un concepto de unidad orgánica que hay en cuerpo humano. Tenemos que construirlo en la sociedad planetaria que él tenía en vista. Muchas gracias. Gracias. Esa es una metáfora muy, o un ejemplo, se puede decir, muy lógico, que somos nosotros mismos, en nuestro cuerpo, es modelo de construcción de una Sí. comunidad, de un mundo. En verdad tenemos que mirarnos y así como funciona el cuerpo, así construir un mundo, ¿no? Porque no todos deben hacer lo mismo. El corazón no hace lo que hacen mis manos o mis ojos o mi cabello, pero cada uno tiene una función y todos son importantes, necesarios, y eso sí nos lleva a entender el concepto de la unidad orgánica, ¿no? Del cuerpo de la humanidad. Muy interesante y de verdad que temas muy profundas y que uno tiene ganas de ir hablando todavía más amplio, pero bueno, el tiempo no nos permite mucho más que eso. Todavía tenemos unos minutos. Por favor, don Lesky, si desea compartir algo más sobre Rezván. ¿Y cómo celebramos los Bahá'ís? ¿Cómo se celebra la comunidad Bahá'í en nivel mundial? Bueno, sí. Para los Bahá'ís es una fiesta realmente grande, ¿no? Tenemos, digamos, reuniones, pero ahora por la pandemia no lo podemos hacer. Pero en los medios virtuales pues nos ayudan ahora, ¿no? Y creo que ahora que estamos más restringidos en las salidas, hemos salido del vecindario para conectarnos al mundo, ¿no? A través de los medios virtuales, ¿no? Que nos da esta oportunidad y realmente vemos la forma en que el mensaje de Baha'u'lláh, que tanto quisieron, digamos, ¿no? Desaparecer, destruir, todos esos destierros, encarcelamientos, tenía el propósito de silenciar el mensaje de Baha'u'lláh. No se ha podido y no se podrá, porque aquí están los Bahá'ís y están los principios de las enseñanzas de Baha'u'lláh para rescatar la humanidad o por lo menos servir como un modelo, ¿no? para todos, que será de mucho bien. Es cierto, porque cuando es de Dios, nadie puede, porque es realmente algo ilógico pensar que, ¿no? Que nosotros los seres humanos que somos parte de creación de un creador, podemos ir en contra de la voluntad de nuestro creador. Es imposible y es algo que debemos admitirlo, ¿no? Así como Baha'u'lláh con esa humildad ha dicho a la reina Victoria que todos somos esclavos de creador. ¿Qué quiere decir? Miren, no, hay leyes que Dios nos ha puesto que nosotros no podemos salir de esas leyes, tenemos que respirar. Nadie puede decir yo no voy a respirar, ¿no? Me levanto contra esa voluntad de Dios, de mi creador, o yo no puedo comer, o yo no puedo hablar. Uno podría no hacerlo por unos días, no comer o no hablar, pero al final está dentro de nuestra naturaleza y esa unidad también, ese amor a Dios, esa atracción hacia la divinidad es parte de nuestra naturaleza espiritual. Debemos ser conscientes y humildes y admitirlo y dejarlo crecer, ¿no? Dejarlo que vaya su ruta. No sé cuánto más nos queda. Bueno, llevo mi celular. ¿Qué hora estamos? Todavía. 3 minutos. Sí, tenemos unos 2-3 minutos más. De todas maneras, sería bueno sacar un resumen a nuestros radio oyentes, porque a veces uno prende radio en algún momento
y no sabe de Ajá. qué tema estamos hablando, Sí. el tema es nuestra festividad de Rezvan, que significa paraíso en idioma árabe, y es un festival de 12 días, empezando este año de 20 de abril hasta 1 de mayo, que son fiestas o celebración de la declaración de Baha'u'lláh. Cuando Baha'u'lláh, como enviado de Dios, como manifestación de Dios, anunció su misión al mundo. Es como, por ejemplo, el día que Jesucristo dijo que cuál es su misión, o Muhammad, o Krishna, o Buda. Ha habido un momento, algunos no está registrado en la historia claramente en qué fecha, pero en la fe Bahá'í está registrado el día y toda esos acontecimientos que compartieron Manije y Leslie. Sí, Manije, por favor. No, solamente quería decir que estos días es el inicio, nacimiento de una nueva cultura mundial que vamos a construir, que está basado por los principios bahá'ís en la igualdad, en la libertad, en eliminación de prejuicios y violencia, en respeto a derechos humanos y para todo el mundo, sin ninguna distinción. Es construir una nueva civilización basada en unidad orgánica. Acuérdense de su cuerpo y la unidad orgánica y cómo proyectamos eso. Gracias, creo que nos queda un minuto. No, está bien, gracias. Y Leslie, por favor. Sí, quisiera resumir, de repente mencionando 3 principios de la fe Bahá'í, como es la unidad de Dios, la unidad de la humanidad, sí, y la unidad de la religión, que eso es lo que debemos alcanzar también. Muchísimas gracias, Muchas de gracias. verdad que muy valiosos sus aportes, estoy muy agradecida y seguramente también nuestros radioescuchas están también muy agradecidas porque son informaciones que no fácilmente la gente tiene acceso o conocimiento que existe, ¿no? Pero aquí siempre anunciamos también que pueden seguirnos y ver programas que no han visto o no han podido escuchar en el Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía. Y también, bueno, hay un canal de YouTube de Comunidad Bahá'í de Ceneguía. Y además hay una página en nivel internacional que es www.bahá'í, se escribe con B grande, AHAI.org de organización. Entonces, en esa página hay opciones de diferentes idiomas para averiguar, conocer más sobre quiénes somos los Bahá'ís, cuáles son los principios. Y también por el Facebook pueden sugerirnos algún tema específico que a ustedes les interesa escuchar. Estamos aquí en ese programa para traer, como siempre digo, gotas y gotas de este gran océano de conocimiento que ha traído Baha'u'lláh, no para un solo pueblo, para un solo país, una sola religión, sino para toda la humanidad, porque realmente ya estamos en inicio de entender, de sentir que somos una sola familia mundial. Ya nada debe separar nuestros corazones de uno a otro, no tenemos que permitir que haya ningún obstáculo entre los seres humanos que aleja el corazón y el alma de un ser humano a otro. El concepto del ser humano, como aquí han compartido en otras épocas, en otros programas también hemos dicho, Baha'u'lláh dice, considerad al hombre como al ser humano, no importa de qué lado y quiénes somos, qué color de piel, qué religión, qué país, nacionalidad, tribu, lo que sea, dice que considerad al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable o inestimable valor, que la educación puede hacerle revelar sus tesoros y beneficiar a la humanidad. Entonces, estos programas son parte de esa educación de nuestro alma. Puede ser que tengamos educación académica muy elevada, pero muy pocas oportunidades de conocer esa educación que también educa nuestro alma, educa nuestra conciencia y nos ayuda a ver el mundo de otra manera. Así que muchísimas gracias a Manije y Leslie por su compañía y por favor aquí públicamente quiero comprometerles que no sea
primera, última vez que nos acompañen, por favor, yo sé que son generosos con su tiempo y su conocimiento, que nos acompañen en otros programas también. Ok, muchas gracias, Azam. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas Feliz gracias. Ramadan, feliz Ya me Ramadan. prometieron, ya saqué la promesa, ahora sí podemos despedir de nuestros amigos que nos escuchan. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Gracias. Punto. Chao, Chao, chao. hasta luego. Gracias.